la oración eficaz del justo puede mucho. Resulta que la oración es el medio de comunicación para con Dios, que es directamente con Dios. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que usted necesita a un médico muy importante, sacar la cita con un médico muy importante, y resulta que usted llama y él no le va a contestar. Le contesta la secretaria o la persona encargada y le dice, bueno, él tiene disponible tal y tal fecha a tal hora. Y es impresionante cómo que días que estábamos sacando una cita médica, uno en lo que piensa probablemente dice, no, yo creo que mañana me la dan. No, un mes después, 15 días, es impresionante, ¿no? Y no le responde a uno la persona que uno necesita, el doctor. Pero resulta que con Dios no es así. Aunque muchas personas le estén orando al mismo tiempo, Él es tan poderoso que nos atiende a todos. ¿Y cómo lo hace? Directamente con la oración. Entonces la oración es ese canal directo hacia Dios, que Él nos escucha. Entonces Él ha creado un canal de comunicación de nosotros hacia Él, que es la oración, y de Él hacia nosotros, que es escuchar su palabra, escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios, o la palabra de Dios es el canal de comunicación de Dios hacia nosotros. Por eso es muy importante la oración, porque Él nos escucha, y es muy importante escuchar su palabra, porque Él nos habla. Entonces ese canal funciona así: de nosotros hacia allá, hacia Dios, la oración; de Él hacia nosotros, su palabra. Pero entonces resulta que muchas veces nosotros estamos orando y ¿sabe qué pasa? Ese canal de comunicación se corta y la oración no llega a Dios, o Él cuelga, o Él no nos escucha. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que nosotros hacemos que puede impedir que la oración tenga los efectos deseados. Yo creo que si nosotros oramos a Dios, queremos que Él nos escuche. Yo creo que alguien que saca el espacio 1 hora, 2 horas para hablar con Dios, para orar a Dios, y que Él no nos escuche, ¿cómo nos sentiremos mal, cierto? Entonces, pero sí hay cosas que nosotros hacemos que interrumpimos ese canal de comunicación con Dios. Hay cosas en nuestra vida que hace que Dios no nos escuche, no nos preste atención, porque Él no quiere, no, sino por nosotros mismos. Y vamos a ver algunas cosas que nosotros hacemos y que interrumpimos este canal de comunicación con Dios, que es la oración. El primero es el pecado. El pecado es una barrera que usted y yo ponemos en que no nos permite la comunicación con Dios. Entonces vea lo que dice Juan capítulo 9 versículo 31. Juan capítulo 9 versículo 31 dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces hay personas que, sobre todo en Semana Santa, como le llamamos nosotros, de verdad que son tan devotos a su religión, no a una comunión con Dios, sino a su religión, que se postran en oración varias horas, hacen sacrificios humanos. Pero ¿sabe qué dice Dios? La obediencia es mayor que cualquier sacrificio. Entonces Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, le obedecemos a Él, a ese oye. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos interrumpiendo el canal de comunicación con Dios. Usted puede orar 2 horas, 3 horas, 5 horas, pero si está pecando, usted mismo ha interrumpido ese canal de comunicación para con Dios, y Él no nos escucha. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra de Dios. Isaías 59:2. Isaías presenta que el pecado es como un estorbo para que Dios no escuche la oración. Vea lo que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división, es decir, separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Es decir, sus iniquidades, sus pecados, lo que ustedes han hecho es división entre ustedes y Dios. Y sus pecados han hecho ocultar el rostro de vosotros, su rostro, para que Él no nos escuche. Entonces, cuando hay pecado, hay interrupción en el canal de comunicación con Dios, que es la oración. Dios espera que nosotros solucionemos el problema del pecado para que Él pueda escuchar nuestro clamor. Primera de Juan 1:9. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, tenemos que antes de tener una comunicación con Dios a través de la oración, debemos decirle: Señor, yo te he fallado. Señor, hay cosas en mi vida que he hecho mal y quiero que tú me perdones. Y un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces, confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando limpiamos nuestro pecado, limpiamos toda la maldad, ¿qué hicimos? Limpiamos ese canal de comunicación para con Dios y Él nos escucha lo que nosotros le hablamos. Yo creo que nuestra oración, o queremos que nuestra oración no sea interrumpida por nada, sino que Él escuche nuestra oración, nuestro clamor, lo que necesitamos. Amén. Proverbios 28:13. Vea qué pasa con la persona que deja que el pecado siga así y como si nada. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay gente que ha hecho, le pone cintica a eso, a esa interrupción que es pecado, y dicen: no, yo creo que así funciona mi oración. No prosperará. Pero si confesamos y nos apartamos de los pecados que hemos cometido, vea que alcanzamos misericordia y podemos reactivar esa comunicación directa con Dios. Entonces, el pecado es el primer impedimento de comunicación de nosotros hacia Dios. Lo segundo es la incredulidad. La incredulidad es no creerle a Dios. Es cuando no confiamos lo que Él dice a través de su palabra y no tenemos fe en Él. ¿Y sabe qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la incredulidad es otro impedimento que hace que el Señor no reciba nuestra oración. Entonces usted puede estar 4 horas en oración: Señor, ayúdame en esto, necesito ayuda, pero usted no cree que Él lo pueda ayudar. Ese acto de incredulidad hace de que su oración no tenga el efecto que queremos. Marcos 9:23 y 24. Aquí un señor le dice: Señor, por favor, sana a mi hijo. Mi hijo es atormentado por demonios, lo han intentado incluso matar y todo. Y vea lo que le dice el Señor. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Cuando oremos al Señor Jesucristo, hagámoslo con fe. Al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Señor, yo creo, pero igual ayuda a mi incredulidad. Esto debe ser una oración diaria en nosotros. Señor, yo creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Santiago 1:6 y 7, vea lo que dice. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero debe pedirla con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Aquí lo leí en una versión actual, se la leo aquí. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El que es así, es decir, el que ora sin fe, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Nos dice la palabra de Él. Entonces necesitamos fe
La fe hace de que esa oración sea eficaz. ¿Y sabe qué dice? Donde leímos, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces sí que necesitamos fe. ¿Sabe que el antídoto para la incredulidad es la palabra de Dios? Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿sabe qué hace? Alimenta su fe. Entonces la incredulidad es como una enfermedad. El antídoto es la palabra de Dios, y cuando tenemos ese antídoto produce en nosotros fe. Es por eso que Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos fe, no necesitamos incredulidad. ¿Cómo adquirimos fe? Escuchando la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, cuando sacamos el pecado de nuestra vida, cuando empezamos a orar con fe, nuestra comunicación con Dios es muy buena. Es directamente con Él. Él nos escucha, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe qué? Otro impedimento que hace que nosotros, o que haya una interrupción en esa comunicación con Dios, es una mala relación familiar. Entonces, en otras palabras, cuando el hogar deja de ser una unidad, cuando no hay comunicación ni cariño, cuando se convierte en un ambiente de pleitos, de iras, de diferencias, de enojos, de problemas, eso es un impedimento para que nosotros, para que el Señor escuche nuestra oración. La falta de comunicación, el irrespeto, los gritos constantes, las injusticias, la falta de apoyo emocional en un hogar hace de que nosotros interrumpamos el canal de comunicación con Dios. Entonces, en resumen, una mala relación familiar es aquella donde no hay amor, donde no hay perdón, donde cuando hay individualismo, ahí el Señor no escucha la oración de algún familiar que tiene problemas, no tiene una buena comunión con su familia. Vea lo que dice Primera de Timoteo 2:8. Timoteo 2:8, Primera de Timoteo 2:8 se lo leo. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, muchas veces con estas manos botamos la olla por allá y luego estamos levantando las manos: Señor, ayúdame. No, tengamos cuidado, porque cuando levantemos las manos para orar, deben ser santas, sin ira ni contienda. Yo recuerdo una vez que íbamos para una dominical y mis papás tuvieron una discusión y ambos tenían que cantar. Y entonces antes de arrodillarse a orar, llega mi papá, le escribe un papelito a mi mamá y dice: por favor, perdóneme, y se lo deja ahí. ¿Por qué? Porque de verdad hay que entender que el Señor no escucha la oración cuando nosotros tenemos problemas en nuestra familia, cuando hay iras, cuando hay problemas. No, Él dice: vea, arreglen primero sus problemas familiares, quiten ese impedimento, y ahora sí el canal de comunicación está libre y yo escucho la oración. Pueden comunicarse conmigo, pueden hablar conmigo. Pero probablemente, usted se imagina que usted llame a alguien, hable 2 horas con esa persona, cuando ve, la llamada se colgó hace mucho. ¿Cómo se siente usted? No, perdí el tiempo, no hice nada. Muchas veces nosotros hablamos y hablamos aparentemente con Dios, pero si revisamos nuestra vida nos damos cuenta que está colgada esa llamada para con Dios. ¿Y quién la colgó? Dios. No, nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestra incredulidad y con nuestro pecado. Muchas veces hemos colgado esa llamada y hemos colgado la solución, porque el Señor tiene la solución de todo. Muchas veces decimos: ¿por qué no me respondes, Dios? Porque tú colgaste. Yo colgué, sí, por tu pecado. Porque tú colgas. Yo colgué, sí, por tu incredulidad, por tu falta de buena comunión en tu familia. No hay una comunión conmigo. Arregla primero las cosas con tu familia. Entonces, el pecado, la incredulidad, una mala relación familiar son impedimentos que no permiten una comunicación directa con Dios. Amén. Qué bueno que tengamos esto en cuenta. Y quiero que revisemos algo más: la falta de perdón.
La falta de perdón no permite que nosotros o que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. La falta de perdón. Vea que el perdón es una de las actitudes más valiosas que una persona pueda tener. No cualquiera sabe perdonar. Perdonar no es de débiles. Perdonar es de una persona valiente. Porque es muy difícil no sentir rencor con alguien que nos ha hecho tanto daño, ¿cierto? Es difícil no buscar venganza por cuenta propia con alguien que nos quiere ver todo el tiempo mal. Pero nosotros que pensamos diferente, como veíamos el miércoles, que actuamos diferente, pues nosotros hemos aprendido a perdonar. Y sabe que perdonar es recordar, pero sin dolor. Muchas veces nosotros pues no podemos olvidar muchas cosas porque afectaron mucho nuestra vida o porque dejaron cicatrices internas en nuestra vida o externas incluso también. Entonces cuando usted mira se da cuenta, tengo esto. Pero recordar sin dolor es una señal que usted y yo hemos perdonado bien. Ver a esa persona que nos hizo daño y no sentir rencor hacia ella es una señal que usted y yo supimos perdonar o perdonamos de corazón. Amén. Vea lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, pues os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces nosotros fallamos muchas veces, estamos en oración, le decimos: Señor, perdóname porque hoy hice algo malo y necesito sentir tu perdón, pero no has perdonado algo que tienes por ahí. Si tú no perdonas primero, pues mira lo que dice aquí la palabra de Dios: tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios es el mejor ejemplo de perdón. Porque qué tal que Él ya nos perdonó nuestros pecados. Cuando adquirimos el bautismo en su nombre, Él nos perdonó. Pero qué tal que nos dijera: no, pero si se acuerda David lo que usted hizo tal y tal fecha, y que nos reclame, ¿cómo estaría nuestra vida? Nuestra conciencia no nos dejaría ni dormir. Pero Él nos perdonó sin merecerlo nosotros, solo por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Él es el mayor ejemplo de perdón. Él dice: ¿sabe qué? Yo me voy a olvidar de sus pecados, no me acordaré más de ellos. Es un ejemplo, el mejor ejemplo de perdón. Y nosotros, de verdad, que no merecíamos ese perdón y Él nos perdonó, nos da ejemplo. ¿Cómo no vamos a perdonar a alguien que tal vez sí nos hizo daño, pero qué ganamos con sentir rencor en ellos? Nada. Antes perdemos comunión con Dios. Entonces sí que nosotros necesitamos perdonar y perdonar bien, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pablo nos da un gran consejo sobre el perdón. Vea lo que dice Efesios 4, 32. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 32, dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, aquí están diciendo: Él ya nos ha dado un ejemplo de cómo es un verdadero perdón. Ahora ustedes, bueno, sean misericordiosos, sean benignos unos con otros y perdónense unos a otros. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha dado como ejemplo y nos lo dice también en su palabra. Y vea lo que dice el escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15 dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es delicado. Vea cómo dice esta versión: tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierdan el favor de Dios,
ni sean como la mala hierba, pues esto puede perjudicar a todos. Entonces estamos en un momento de oración, estamos en un momento que sentimos la presencia de Dios, que sentimos que Él nos está escuchando, y bueno, usted escucha un ruido por ahí y levantamos y vemos que llegó el hermanito que no nos cae muy bien y nos dañó Él nos dañó, no, nosotros como por nuestra raíz de amargura nos impidió, nos estorbó, y ya nosotros pues dañamos nuestra comunión con Dios. Dice: tengan cuidado de que alguno pierda la gracia de Dios por esa raíz de amargura. Es por eso que el perdón es tan importante, porque nos afecta nuestra vida cristiana, nos afecta nuestra comunión con Dios, afecta o hace de que Dios no nos perdone a nosotros tampoco. Y sin el perdón de Dios, pues no podemos ser salvos. No podemos ser salvos. Es por eso, no quitemos toda esta raíz de amargura. ¿Cómo la quitamos? A través de el perdón. ¿Y cómo lo hacemos? Él ya nos dio ejemplo: con misericordia, siendo buenos. Y también necesitamos la ayuda de Dios muchas veces. Señor, quítame este pensamiento hacia esta persona, quítame esto que siento hacia esta persona, porque yo no quiero que mi oración tenga, o tu respuesta a mi oración tenga algún estorbo por mi actitud. Es que los estorbos a la oración no los pone Dios. Él está ahí para escucharnos. Los estorbos, el cortar la comunión con Dios, la comunicación con Dios, eso depende de nosotros. Entonces, si Dios no está escuchando nuestra oración, es por nosotros mismos. Y por eso es que nosotros debemos examinarnos. Es por eso que el salmista dice: examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame bien, guíame por la senda de justicia. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Examíname, mira aquí el salmo: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Siguiente versículo: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, Señor, examina mi vida, si voy bien, porque probablemente voy por el camino de perversidad y creo que voy bien. No, guíame por el camino hacia la eternidad, pero examina mi vida. Aquí no dice: Señor, examina la vida de mis vecinos para que ellos no se quiten del camino y yo pueda. No, examina mi vida, y mira si voy por el camino incorrecto, y guíame por el camino recto hacia la eternidad. Guíame por el camino que nos lleva hacia la eternidad. Pero tal vez si oramos y el Señor no nos va a responder si tenemos estos impedimentos que ya hemos visto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, digo: oiga, el Señor es muy bueno con nosotros, porque ha dejado un canal para mí directo hacia Él. Directo hacia Él. Él nos escucha. ¿Usted cree que bueno, hay muchas personas hoy en día que, bueno, como ya empezó el tema político, quisieran decirle muchas cosas al presidente, tanto buenas como malas? Los que lo quieren quisieran decirle muy bien, los que no lo quieren, bueno, muy mal, pero no se pueden comunicar con él. Y Dios es mucho más importante que el presidente, muchísimo más, que cualquier presidente, que cualquier persona. Él es el más importante, y nos ha dicho: mira, a través de la oración puedes comunicarte conmigo a la hora que quieras, cuando quieras, y yo estoy dispuesto a escucharte y a responderte. Pero usted y yo, a través de lo que hacemos, de nuestra falta de incredulidad, hemos eliminado ese canal. Qué triste, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. La oración, cuando se hace de la manera correcta, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe que muchas veces el Señor nos ha guardado por la oración eficaz de una madre? El Señor nos ha librado de cosas por la oración eficaz de alguien que está orando a nuestro favor. Es por eso que Santiago dice: orando unos por otros. Porque probablemente yo estoy orando por mí, pero por alguna razón que ya hemos visto el día de hoy, mi oración ha sido interrumpida. Pero qué tal que alguien que sí es justo hace una oración eficaz por mí,
esa oración puede mucho. Puede mucho. Por eso oremos los unos por los otros. Los que estamos aquí hoy oramos por los que no vinieron, Señor, su tema de salud, su tema familiar, todo esto. Y esto es bonito, porque el Señor, bueno, si tal vez hay algo que tengo que corregir hoy, pues bueno, hay alguien que está orando por mí. Ya que tengo en cuenta estas cosas, debo preguntarme, ¿será que la oración que yo hice hoy, el Señor sí la escuchó? ¿O será que yo mismo puse un impedimento para que Él no escuchara mi oración? ¿Será que si mi oración yo le pedí perdón por algo, Él sí me perdonó? ¿O a causa de que a causa de que a mí me falta perdonar a alguien y quitar ese rencor, esa raíz de amargura, será que Él sí me perdonó o me hace falta a mí una actitud de perdón para que Él me perdone a mí? ¿Será que esta necesidad que yo le presenté a Dios, la fe me alcanzó para que Él actúe? Porque al que cree todo le es posible. ¿Será que mi fe alcanzó o llegué al punto donde dice incredulidad, incredulidad, y a falta de la incredulidad, pues el Señor no va a actuar, porque sin fe es imposible agradarlo a Él? ¿Será que me faltó fe en la oración? ¿Será que Él sí escuchó mi oración? ¿Será que Él sí me perdonó? ¿Será que esa discusión que tuve con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, fue un impedimento para que el Señor no me escuchara el día de hoy? Yo le oré 1 hora, yo le oré 2 horas o 5 minutos, pero ¿será que Él me escuchó? Eso es algo que debemos preguntarnos. Examíname, oh Dios, examíname. Qué bueno que le podamos decir, Señor, examíname, ayúdame a perdonar, quita de mí este pecado, ayúdame a mejorar mi situación familiar. Yo no quiero que haya ningún impedimento, que cuando yo me arrodille a orar o cuando vaya en el transporte público, que cierre mis ojos y diga, Señor, guárdame, llévame con bien, que tú me escuches sin ningún impedimento. Eso es muy bonito. Vamos a estar en pie. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, pero no hay una oración eficaz cuando hay pleitos, no hay una oración eficaz cuando hay incredulidad, no hay una oración eficaz cuando hay pecado. Qué bueno que le podamos decir como el salmista, Señor, examíname, examina mi vida, examina mis pensamientos, corrígeme, muéstrame el camino eterno y ahora sí escucha mi oración. Escúchame, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Señor Jesucristo, tal vez nuestro canal de comunicación contigo esté interrumpido o haya estado interrumpido, pero tú eres tan bueno, tú eres tan misericordioso, tú eres tienes tanta gracia para con nosotros que hoy nos hablas por medio de tu palabra, por ese otro canal que tú tienes hacia nosotros y nos has dicho, tu canal está interrumpido por ese pecado, o tu canal está interrumpido por esa incredulidad, o tu canal está interrumpido por esa mala relación familiar o por falta de perdón. Y tú nos hablas y nos das la oportunidad de limpiar ese canal de comunicación. Señor Jesucristo, que nuestras oraciones no tengan estorbo. Perdónanos, Dios, por lo que hemos hecho, y si te hemos fallado, te pedimos perdón. Señor Jesucristo, ayúdanos también nuestra incredulidad. Queremos tener la fe necesaria para que tú puedas obrar en nuestra vida. La fe necesaria para decir, Señor, ayúdame porque sé que tú tienes el poder. Danos esa fe necesaria. Tal vez ayúdanos también a corregir nuestra situación de hogar. Ayúdanos a tener una mejor relación, Señor Jesucristo. Y ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado. Queremos que cuando oremos a ti sea sin interrupciones, sea sin impedimentos y que tú escuches nuestra oración. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén.